Entonces esto es como quedó al final de de la combinación de las dos bases de datos AdventureWorks y Northwind. Tenemos aquí por ejemplo su tabla de categorías que lleva una foránea, bueno, que el ID categoría es foránea de producto ID de la tabla productos. También, bueno, la tabla productos se conecta al order detail y por medio del producto ID. El producto ID es el mismo que está acá, ¿vale? Y obviamente con estos, el que está acá, o sea, todos los IDs que ven acá, menos estos dos, son autoincrementales. Entonces, bueno, para hacer esto, en el programa de Visual, bueno, por ejemplo, para hacer las categorías, vamos aquí en el origen y aquí, pues, por lo general bueno, se pone la correspondiente consulta de la base de datos AdventureWorks eh, con, el, con, la, con la tabla categoría, ¿no? Entonces, bueno, se hace el proceso también de AdventureWorks y Northwind, acá. Son consultas sencillas. Y bueno, se ordena ascendiente, en este caso, igual que acá. Luego se mezclan, como las configuraciones se ordenan con las mismas, bueno, name y categoría name, y el final queda name, ¿vale? Y se selecciona el destino, que es la base de datos, que en este caso lo llamé ejercicio unir definitivo. Y se va a la categoría, que se puede ver la vista previa. Son 45 nombres de categorías. Vale, entonces el siguiente paso sería ya teniendo la tabla de categorías, sería la tabla productos, porque la tabla productos depende del ID categoría que acá, del ID de categorías. Entonces aquí vamos a producto y aquí sí hice se hizo una consulta un poco más compleja, ya que bueno, como el ID que salía en categorías de de la base de datos principal, en este caso de Northwind, perdón, de AdventureWorks, pues es diferente, o sea, es diferente combinar. Entonces aquí lo que se dice, aquí lo que hice fue si también poder un inner join, colocar un inner join con con las categorías que están en mi base de datos que yo le quiero, mi base de datos de destino, que sea igual al nombre de las categorías que están en la base de datos donde quiero extraer la categoría, el nombre de la categoría. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver la vista previa, utilizan inner joins. Este Collate Modern Spanish, esto fue lo que se vio en clase, que al parecer genera un error esta base de datos porque estaba hecha en otro idioma, pero bueno, con este pequeño comando se soluciona. Y ya, entonces aquí lo que tendríamos es el producto ID, el ID de la categoría, el nombre y las price. Este producto ID se puede también eliminar, pero yo lo decidí tenerlo ahí como para irme guiando. Pero al final solamente sería la categoría, el nombre y el precio. A ver. Luego, bueno, esto es en la base de datos de AdventureWorks. En Northwind también es casi igual. Por ejemplo, aquí está la categoría, ID. Ya esta categoría que aparece acá, obviamente es la que está de la categoría de la base de datos de destino. Entonces, bueno, aquí se puede ver también el nombre del producto y pues el precio. Bueno, se cierra acá. Igual se ordenan por producto, categoría ID, producto name y el precio unitario. Se
se mezclan. Es el debido proceso de mezclar estas bases de datos, y se deja el destino. Podemos ver que ya quedaría con el ID productos auto incrementándose solo, y con sus respectivos nombres, su precio unitarios, y con la ID de categorías asignadas. Igualmente también tomando la base de datos del destino, o sea, entonces de la base de datos del destino. Bueno, aquí asignaciones, bueno, aquí fue porque hice un cambio ahorita. Aquí por ejemplo podemos ver que el producto FK, bueno, el producto ID, perdón, el producto ID no lo tomé, o sea, aquí puedo poner el producto ID, pero como quiero que se vaya incrementando, entonces lo dejo omitir. Bueno, se acepta. Bueno, entonces el siguiente paso sería categorías productos. Para poder tener order detail se necesita también los customers, y luego los customers las órdenes. Los customers lo dice de la siguiente manera. Un momento. Vale, los customers lo dice de la siguiente manera. Al igual que en categorías, también lo único que hice fue tomar los customers de cada base de datos con su respectivo INAME, compañía de nombre, teléfono, bueno, entre esos objetos, bueno, entre esos datos que se ven ahí. Por ejemplo, aquí bueno, sí, aquí quedará por ejemplo la vista previa de consultas. Sería por ejemplo aquí profesión, bueno, el ID también los tomé con el respectivo ID, pero también lo que hice anteriormente, no voy a colocar el customer ID, sino que este va a dejar incrementando así, bueno, con el auto incrementable, porque aquí hay IDs que, bueno, son un poco como disparejos, por decirlo así, como un poco, bueno, grandes, o no tienen como una cierta lógica, no sigue una cierta lógica. Entonces pues sí, lo dejaré como auto incrementable. Este es de Venture Wars, al igual que aquí en Northwind. Es igual, este es un poco más sencillo. Vale, aquí la ID de ellos, de estos, son en chars, son chars. Entonces lo que hice aquí fue primero convertir los datos, el ID, a un char, una cadena, un string. Los ordené con respectivo, bueno, un orden ahí. Luego se mezclan, se respectiva mezcla. Y aquí en asignaciones, no, al igual que el anterior, no coloqué el ID ya coloqué que en la tabla se autoimplementar. Bueno, entonces el siguiente paso es la tabla de orders. Al igual que en la tabla de producto, ¿verdad? También utilicé una consulta, el cual me trajeras bueno, por cierto, la tabla de órdenes solamente coloqué el ID customers, el freight y el orden date. Entonces solamente que me traiga el order date, el freight y el ID customer. El ID customer ya viene, este ID customer que ven acá, bueno, que se ve acá, es el ID es el ID de la tabla de la tabla de destino, pues. Entonces, por ejemplo, acá para hacer esto, también igual que el anterior, se tiene que poner un inner join por ejemplo, con la base de datos y la tabla que se le quiere extraer,
bueno, que se quiere como igualar, ¿no? En este caso es company name. Entonces aquí estoy igualando si inner join, que vaya organizando los de que están en esta base de datos, que es el company name de la tabla customer, que sea igual al ejercicio un definitivo que se llama mi base de datos de destino, customers company name. Y bueno, ya ahí trae los datos correspondientes. Al igual que Norwind, en la base de datos Norwind, trae ya los ID customers de los clientes. Bueno, se ordenan también, como uno desee. Se mezcla con su respectivo criterio de ordenación y por último se ponen en el destino, que en este caso es de la tabla order de mi base de datos ejercicio unir definitivo. Se vería algo así. Vale. Sí, vale. Sí, es que como cambié el nombre, entonces bueno. Pero ya, esta es la base de datos. Entonces, por ejemplo, ya podemos ver que los orders ID se organizan incrementalmente, y con ID customer también, con ya de la base de datos obviamente, y con su respectivo order date y freight. Vale, ya teniendo estas cuatro bases, estas tablas, se puede ya obtener el detalle de orden. ¿Qué hice en el detalle de orden? Entonces, en el origen coloqué en theaddon.net una consulta, ¿verdad? Que me también que me comparara también el freight y el bueno, aquí se puede ver mejor, el freight y el nombre, ¿verdad? Para bueno, como para filtrar y no traer esos IDs que me dan en la base de datos originales, y que me traiga los IDs de mi base de datos de destino. Entonces, por ejemplo, se vería así, utilizando el inner join. Entonces, por ejemplo, ya el resultado quedaría el order, el unit price, el descuento, el order ID. Por ejemplo, este order ID es el orden del pedido y el producto que se va pidiendo en esa orden. ¿Vale? Esto es de esta base de datos Adventure Works. Entonces ahora vamos a origen, y este será lo mismo en Norwind. Entonces en Norwind es igual, eh, solamente, o sea, sí, bueno, es igual. Bueno, aquí hubo un cambio porque al parecer en la base de datos original de Norwind, la columna descuento aparecía en real. Entonces me generaba un conflicto, y lo que coloqué fue moneda, convertir ese dato a moneda. Bueno, ya con la conversión se ordenan y queda la base de, bueno, la tabla resultante con sus respectivas asignaciones, y así quedaría. Entonces se puede ver aquí que hay varios orden ID 1, porque bueno, hay un pedido que sí es bastante largo, pero con su respectivo producto diferente, su precio unitario diferente, su descuento diferente, con su cantidad diferente también, y con su order detail también autoincrementable. Este order detail es como la primary key autoincrementable. Estos primary keys de que ven acá es de la order ID, respectiva order, de la tabla order, y la tabla producto con su respectivo ID también, todos ya tomados desde la misma base de datos de destino, ya como para limpiar esas IDs de las bases de datos de origen. Bueno, esto sería todo con respecto al bueno, al trabajo que... Bueno, ahora el análisis de la base de datos de Adventure Works DW, que bueno, esta es una base de datos con modelo multidimensional. Entonces, por ejemplo, aquí en la esquema que nos da la base de datos, nos da como
como una vista general de lo que es como un esquema de copo de nieve. Bueno, este esquema de copo de nieve se da con la finalidad de normalizar las tablas y reducir su espacio de almacenamiento al eliminar alguna redundancia de datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a empezar analizando esto de la dimensión de producto, categoría de producto. Entonces, categoría de producto es foránea de la dimensión de producto, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, aquí dice producto, voy a acercar un poco más, ¿vale? Producto categoría. Al igual que esta tiene relación con la dimensión de productos y esta alimenta a una tabla más grande que es el de ventas reseller, que tiene, bueno, que prácticamente es todas las tablas que están por acá cerca alimentan a esa tabla, como bueno, tabla no, dimensiones. Entonces dimensión de datos, de, date, de fechas, también alimenta esta, la dimensión de empleados también alimenta esta, la dimensión territorio alimenta la dimensión de territorio alimenta la dimensión de empleados, a la dimensión geográfica, y que a su vez la dimensión geográfica alimenta la dimensión reseller y la dimensión promoción. Bueno, esto es, como decía antes, un efecto, bueno, es esquema copo de nieve, el cual es la base de datos nos trae también un esquema de cada dimensión. Por ejemplo, la dimensión producto, como se puede ver acá, la dimensión producto en este caso alimenta a su dimensión principal, que en este caso es Fact Product Inventory, y también la dimensión de datos alimenta también esa tabla. Son las mismas tablas que aparecen acá, por ejemplo la dimensión producto y la dimensión datos está por acá. Estas dos son las mismas tablas, lo único que cambia es que aquí en este esquema no se colocó el factor producción inventario. Entonces, bueno, estas tablas también alimentan esta tabla con su respectivo foráneas, con su respectiva product key y date key. También tienen el esquema. Voy a cerrar este. Este esquema, aquí la parte principal de este esquema son dos, ¿vale? El principal es este, ya que este reúne todas las foráneas que están acá. Reúne el Sales Order Number y el Sales Order Line Number. Y propiamente tiene su primary key. Por ejemplo, podemos saber que aquí la dimensión de datos, de fecha, la dimensión de promociones, la dimensión currency, la dimensión de empleado, la dimensión geográfica, aquí hay otra dimensión que es la dimensión de territorios, alimenta tanto de la dimensión geográfica y tanto la dimensión del factor internet, de ventas por internet, ¿vale? Vale, y aquí también en la dimensión de categoría de productos alimenta la dimensión de productos subcategoría, y que a su vez alimenta la dimensión de productos. Este sistema de multidimensión de copo de nieve, bueno, con su esquema en copo de nieve, sirve más que todo como para mirar más detalladamente, o bueno, mirar mejor cómo está construido la base de datos, ¿no? En este caso con un modelo multidimensional, perdón. Vale, también hay un esquema de geografía. Entonces aquí
su principal, bueno, aquí no hay como su principal factor, sino hay dimensiones. Entonces, la dimensión de territorio alimenta la dimensión de geografía, que a su vez la dimensión de geografía eh, afecta la dimensión eh, la dimensión de cliente y la dimensión de reseller, ¿ok? ¿Vale? Entonces, están muy bien estructurados esta base de datos, en mi opinión, porque, o sea, tienen como sus apartados, o sea, la dimensión geográfica sirve tanto como para la dimensión del cliente como el reseller. Entonces, tiene que, o sea, está bien estructurado a diferencia de, por ejemplo, si se hace con una base de datos modelo entidad relación, entonces es complicado porque en ese caso sería la dimensión geográfica con este y la dimensión, y bueno, ni siquiera serán dimensiones, entonces sería geografía con el cliente o si no el reseller con la geografía. Entonces es más sencillo bueno, más sencillo no, es más completo este diagrama. Bueno, entonces también vamos a mirar la de Finance Data, datos financieros. Vale, entonces la dimensión, aquí la principal tabla es Fact Finance. Entonces, que alimenta también, miren, aquí hay otra dimensión de calendario, de fecha, una dimensión account, una dimensión de grupo de departamento y de escenario y de organización. Estas tablas se pueden haber visto antes también en los anteriores diagramas, como se decía antes, también alimentan, o bueno, también son foráneas de esta tabla principal en teoría. También como, vamos a ver, finance, igual acá, entonces, ¿sí ven? Entonces, bueno, se puede ver que en la dimensión de departamento, o sea, prácticamente son iguales, ¿verdad? Son iguales. La finances data y las finanzas son prácticamente iguales. Entonces, por ejemplo, la dimensión accounts también un factor de financia, dimensión de edad, de fecha, vale, es prácticamente igual. De hecho no cambia mucho esto. Vale, data time, vale, por ejemplo, la dimensión de datos, como se vieron anteriores también, alimenta tanto la factor de internet como la de reseller sales o factor production inventory. Esta sola tabla alimenta estas tres tablas y como se puede haber visto antes también alimentan otros datos, otras tablas. En currency, por ejemplo, como acá, miren, entonces acá también se utiliza dim date. La dimensión data también alimenta a research sales, a internet sales, a current state, bueno, a todas estas tablas que están acá. O porque el modelo multidimensional, como que una normativa de este tipo de modelo es eh, como ir separando sus dimensiones por dimensión. Entonces tenemos una dimensión de fecha, también hay una dimensión de geografía o una dimensión de organización que esas dimensiones puede alimentar no solamente una tabla sino varias tablas. Entonces por ese lado pues es muy práctico, ¿vale? Vamos a ver la última, sería el total. Como todas las tablas están organizadas, como se pueden ver es un poco complicado de entender de esta forma, por eso se hace el esquema Copo de nieve para poder entender mejor esta base de datos, ¿vale?
Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.